Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Ya estamos saliendo de los puentes vacacionales del verano, pronto comienzan nuevamente las clases, todo el mundo termina sus vacaciones, vuelve a la regularidad, la empleomanía gubernamental y para los que vivimos en la zona metropolitana es la época de los tapones. Mientras tanto, estamos disfrutando de buen clima y de carreteras no congestionadas, pero eso no quiere decir que no haya asuntos que yo tenga que analizar y compartir con ustedes en estas que parecen las semanas más menos ocupadas del verano. Por cierto, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Poquito a poco seguimos añadiendo suscriptores a nuestro canal de YouTube. Me hace mucho bien que lo hagan. Y también que nos comenten los vídeos. Yo no tengo ningún problema en que usted comente en contra de lo que yo digo, después que sea constructivo su comentario y no sea algún tipo de burla o de... Eso, francamente, pues no los leo. Y saben que nos pueden seguir también en las demás plataformas de podcasting, desde Spotify a todas las demás, y también en la plataforma de Facebook. Bueno, el discurso del 25 de julio del presidente del Partido Popular, Pablo José Hernández, y comisionado residente, ha tenido una repercusión muy interesante en los movimientos opositores. Eh, ya hicimos un episodio el día del discurso en el que lo fuimos analizando en su contenido y yo les dije cuáles yo pensaba que eran los lineamientos estratégicos detrás de ese pronunciamiento, del que no tengo la menor duda no será uno de los discursos memorables de Pablo José, eh, pero ha cumplido su cometido en este momento de sus aspiraciones y de sus ambiciones dentro del Partido Popular Democrático. Curiosamente, el 25 de julio siempre viene seguido por el 27, que es el natalicio de José Celso Barbosa, el padre del ideal de la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos como un estado de la Unión, el padre de lo que aquí llamamos la estadidad. Y en una época el PNP y el Partido Popular medían fuerzas de movilización y de maquinaria con las multitudes que lograban movilizar precisamente en esas dos fechas. Como yo les dije, el Partido Popular, aunque no tuvo una mala, eh, no lució mal en la movilización del 25, pero es una movilización muy lejana a lo que en una época ese partido podía lograr en términos de asistencia a las actividades. Y el PNP ni siquiera intentó movilizar y competir con el Partido Popular en movilización sobre la estadidad y usando el natalicio de Barbosa. Primero porque ya habían intentado hacerlo el 4 de julio, en la fecha de la independencia estadounidense a Cataño, donde la oradora principal fue la gobernadora, y allí, para un partido que está en el poder hace 3 cuatrienios, que tiene control absoluto del Ejecutivo y de la legislatura, y de, aunque no la mayoría, 30 y pico de municipios, pues la movilización dejó mucho que desear, especialmente en el momento culminante que era el discurso de la gobernadora Jennifer González. Ayer optaron por irse al cementerio Santa Magdalena de Pachis en el Viejo San Juan, donde está la tumba del doctor Barbosa, y allí la gobernadora hacer una discreta actividad con personajes del liderato del Partido Republicano, el GOP, Grand Old Party, en Puerto Rico, pero con la ausencia de prácticamente todos los líderes del Partido Nuevo Progresista, el partido de la gobernadora, y el heredero político de la gesta del doctor Barbosa a principios del siglo XX. Entonces, allí, aprovechando la oportunidad de que la prensa la cuestionara, Jennifer González hizo algo que al observador no, eh,
que no tiene mucho conocimiento de cómo se trabaja la política en Puerto Rico, puede no haber llamado la atención o puede haber pasado como el politics as usual en Puerto Rico. Y es que Jennifer González, en vez de atacar las ideas de Pablo José, en vez de rebatir algunas de las propuestas que hizo Pablo José en su discurso, que hablándoles a ustedes con franqueza eran fácilmente rebatibles. Hay una serie de, sobre todo en las propuestas de futuro, de lo cual prácticamente carece el discurso. Una simple lectura del discurso hubiese permitido una reacción un tanto más sustantiva. La gobernadora optó por atacar el carácter del comisionado. Dijo que le parecía que tenía una actitud derrotista, que tenía una actitud, lo llamó ñangotao, que es una palabra muy de Puerto Rico para querer decir a alguien que no está sobre sus pies, que está sometido a otros. Y dijo que tenía ideas arcaicas, ideas del pasado, que es parte de la crítica que se podría hacer, pero tendría que venir acompañada de sustancia, ¿no? De por qué esos son ideas del pasado y por qué estas son otras ideas. Luego de lo cual giró al tema de que el que Pablo José haya dicho que la estadidad es un imposible, es una actitud antidemocrática que no reconoce los votos que en Puerto Rico se han dado, elección tras elección, en los plebiscitos que se han celebrado en Puerto Rico sobre estatus a favor de la estadidad, que le parecía que esa era una actitud incorrecta, y siguió hablando del carácter del comisionado. Eso quiere decir que las encuestas que ella tiene dicen lo mismo que las que se han publicado, que el comisionado a estas alturas goza de una lectura con positivos altos en la opinión pública y que personas que miden bien en positivo en la política prácticamente son inmunes a ataques de índole políticos, de contenido político. Usted tiene que ir entonces a otras cualidades de la persona, a otros ataques que puedan revertir esa visión positiva que pueda tener una opinión pública o un sector de la opinión pública. Y no tengo la más mínima duda de que el PNP y Jennifer González, que es una política muy avesada, con mucha experiencia y de muchas campañas y contiendas, sabe que un error parecido al que podría cometer ella, cometió el Partido Popular con su figura, cuando ella estaba en la etapa en la que está el comisionado. Cuando Jennifer González apareció e irrumpió en la escena política puertorriqueña, y escaló la presidencia de la Cámara de Representantes en aquel cuatrienio de 2012, de 2008. Nadie, curiosamente, en el Partido Popular la vio como una amenaza electoral a futuro. Y al contrario, la delegación popular en aquella época en la Cámara de Representantes que dirigía el fenecido y posteriormente presidente del Partido Popular, Héctor Ferrer, parecían hacer demasiada causa común con la líder cameral de aquel entonces, que tenía más encontronazos con el presidente del Senado de su propio partido, que era Tomás Rivera Schatz, que con los líderes de la oposición. Lo mismo ocurrió cuando en 2016 acompañó a Ricardo Rosselló en la papeleta a la gobernación como candidata a comisionada residente, y cuando repitió como candidata a comisionada residente en 2020, y prácticamente ningún líder popular, ninguno, ni siquiera los candidatos a comisionado residente en esas contiendas, eh, hicieron el trabajo político que hay que hacer contra una figura política que, si usted la deja levantarse y lograr unos niveles de proyección positiva, luego es muy difícil
de disminuir, luego es muy difícil de cerrar esa brecha, luego es muy difícil de detener, por decir la palabra correcta. Y Jennifer González sabe que eso fue lo que ocurrió con ella, y por eso cuando en 2020 Pedro Pierluisi se alzó con la candidatura a la gobernación, eh, era cuestión de tiempo en lo que Jennifer González lo retaba y se convertía en la figura principal del PNP porque tenía los números que Pierluisi no tenía, tenía las relaciones políticas que Pierluisi no tenía y tenía el favor en la opinión pública que ningún otro líder en el Partido Nuevo Progresista ha tenido desde los tiempos de Pedro Rosselló, así como ustedes lo escuchan. Es decir, Jennifer González, antes de ser gobernadora, antes de ser candidata a la gobernación, medía en algunos renglones positivos del 70 y del 80%, que son muy difíciles de sostener en una carrera política tan larga, si no fuera porque la oposición al PNP decidió abandonar su figura y no hacerle oposición. Y ella está resuelta a no cometer el mismo error con Pablo José Hernández. Y como no encontró ni ha encontrado a nadie de los líderes del Partido Nuevo Progresista que hicieran esa gestión, ella misma la ha encabezado y ha ido definiendo aquellos asuntos de carácter a los que ya sabemos que el PNP va a invertir en una campaña política para ir modificando, ir moderando la medición positiva que las encuestas dicen que a estas alturas, al inicio del cuatrienio, tiene el líder popular. Si no lo logran, va a ser muy difícil contenerlo políticamente porque su discurso, como ya vimos el viernes, no es un discurso antiamericano, no es un discurso de ni siquiera un ápice de ganar poderes o de ganar soberanía frente a los Estados Unidos. Al contrario, es un discurso de sumisión política, de aceptación de las reglas como son. Y eso, aunque parezca problemático en el momento y fácil de atacar, hace que los electores no lo sientan peligroso a la idea de la relación que sea, la que sea, con los Estados Unidos. Después de todo, hay un grueso de los electores de Puerto Rico que prefieren una relación con Estados Unidos, no importa de qué tipo, después que incluya la ciudadanía de los Estados Unidos. Y entonces en el otro sector político, en el del Partido Independentista y de las fuerzas de la izquierda, o por lo menos en la fuerza del soberanismo, a veces no sé si todos son de izquierda en el soberanismo o si todos son de izquierda en el independentismo, por eso hago la aclaración. Yo pienso que en el independentismo hay gente tan conservadora como la hay en la derecha, excepto que tienen una visión soberanista del desarrollo de Puerto Rico. También el propio Juan Dalmau ha salido el lunes posterior, el 28 de julio, a hacer intervenciones de medios para atacar al comisionado sobre el contenido de su discurso, pero sobre todo para proyectarlo como alguien que está que no está en sintonía, debo decir, con la realidad política moderna, con la realidad política contemporánea, para evitar, pienso yo así, o para tratar de poner un dique de contención al hecho de que en el discurso de Pablo José el mensaje subliminal a los soberanistas era: ya ustedes intentaron y hicieron un buen papel, pero no tuvieron la fuerza para ganar. Y en esta ocasión, el que tiene la fuerza para ganar soy yo y ustedes salen mejor colaborando conmigo para contener al PNP. Yo no sé si ese va a ser un mensaje duradero, pero por lo pronto ese es el mensaje subliminal del Partido Popular a los soberanistas y a los independentistas, especialmente a los no afiliados o los que ahora se han quedado temporalmente sin tienda luego de los traspiés del movimiento Victoria Ciudadana y la desaparición de gran parte de su liderato. En esa gestión lo que Dalmau quiere es contrastar él y contrastarse él y su apertura a nuevos tiempos y a nuevos cambios y a cosas que rompan con los esquemas del pasado
versus la versión o el discurso un tanto más encajonado, ¿no? Dentro de lo que ha sido lo que yo llamo la encerrona colonial puertorriqueña, que ya tiene siglos de existencia. Pero lo que quería con ustedes hoy es analizar que la reacción de los dos bandos de políticos adversariales al comisionado, adversos y adversos al Partido Popular Democrático, se han dado cuenta de que la figura de Pablo José no es una figura trabajable en la misma forma en la que se pudo trabajar, por ejemplo, digamos, la de un Aníbal Acevedo Vilá, la de un Charlie Delgado o la de un Jesús Manuel Ortiz. Y en la conjunción de esa necesidad de reacción que han sentido los dos líderes principales de los otros dos movimientos políticos, el movimiento mayoritario, que es el PNP, hay que decir las cosas como son, y el movimiento minoritario, pero que tuvo el efecto de convertirse en una tercera o en una potencial tercera fuerza política emergente en Puerto Rico, en ambos sectores han percibido que las reglas del juego han cambiado y que los espacios que se dejan vacíos eventualmente se llenan. Seguimos mañana.